Nacer de nuevo, nacer de nuevo, nacer de nuevo. Programa teológico, producido por la Iglesia Evangélica Misionera Moriá, de Ciudad Evita Barrio, 22 de enero de La Matanza. Nacer de nuevo, todos los jueves, 20 horas. Streaming teológico, conduce Pastor Domingo Córdoba. Acompañan Emiliana Ayala, Noemí Solveira y Luciano Pared. Nacer de nuevo, nacer de nuevo, nacer de nuevo, nacer de nuevo. Amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podría contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre. Amados hermanos, los saludo con la paz de Dios. Nuevamente estamos aquí en el programa número 50 en la Iglesia Evangélica Misionera Pentecostal Moriá. Estamos en el programa Nacer de Nuevo. Es un placer estar con ustedes que siempre están compartiendo con nosotros, mandándonos mensajes, diciéndonos cosas lindas. Les agradecemos a cada uno y gracias por compartir, gracias por estar. Y bueno, nuevamente le damos gracias a Dios porque podemos estar aquí. Dios nos da la vida, nos da la salud y podemos compartir con ustedes la palabra de Dios. Podemos oír a Dios que nos quiere hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Así que bueno, los dejo con el pastor Domingo Córdoba. Que Dios los siga bendiciendo grandemente. Dios los bendiga, amados y amadas del Señor. Hoy nuevamente estamos desde Moriá, localidad Ciudad Evita, 22 de enero, con el programa Nacer de Nuevo, y acá estoy con mis hermanos Luciano a mi derecha, Noemí a mi izquierda, con Emiliana, y la presentadora que ya se fue al fondo, y Johnny en la transmisión en el programa. Sin ellos no podría salir el programa. Así que hasta ahora, gracias a Dios, que puede salir. Programa de doctrina. Ningún otro argumento. Ninguna improvisación. Ni argumentos humanos, ni sabiduría humana, ni supuestos humanos, ni imaginación, sino lo que la palabra de Dios nos revela. Y yo he recibido este ministerio, pastor y maestro, y entonces esa es mi vocación, mi oficio, por decirlo así. Y entonces estudio y aprendo, y la sabiduría viene de Dios, la revelación viene de Dios. Yo solo soy un vaso, como ellos, un vaso. En un vaso se pone, es un recipiente que uno puede poner agua o algún té, alguna cosa, ingerirla. Nosotros somos un vaso, un instrumento, donde la palabra de Dios debemos ingerirla, beberla, comerla, reflexionarla. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el alimento para la vida espiritual, para la fortaleza. La palabra de Dios, que Jesús dijo, mis palabras que os he hablado son espíritu y vida. No es un libro muerto como tantos otros que enseñan. Es un libro vivo. En el principio era el verbo,
Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y un día ese verbo dijo, hagamos al hombre. Y Juan dijo y nosotros vimos ese verbo, el apóstol Juan. 1:14 de San Juan. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ellos vieron al Cordero que expiaría nuestro pecado, que moriría por nosotros. Ellos mirarían en la cruz. Hay un texto en el Antiguo Testamento, varios, que dice que mirarían a aquel que traspasaron. Claro, estaba allá arriba en la cruz, y mirarían a ese Cordero, al Hijo de Dios, que ellos lo traspasaron al lanzazo. Miraban, contemplaban su obra macabra, su obra diabólica, demoníaca, matando al Redentor, al Salvador, aunque era el plan de Dios, el programa de Dios, porque yo le enseñé a la iglesia y lo sigo repitiendo, porque Dios no pudo crear un Dios, un hombre Dios, como Él, igual a Él, tampoco un arcángel que sea igual a Él. Ellos iban a fallar. Qué interesante este argumento. Dios no creó a Adán, Dios lo creó a la imagen y la semejanza, pero no lo creó Dios. No había lugar para otro Dios y nunca habrá, porque lo llena todo. Dije los otros días, Él es el piso de este infinito, que nadie llega a tocar el piso para abajo y el techo para arriba, y no hay frontera en este universo creado por Dios, creado en el cielo. El origen, el sacrificio, la expiación de aquellos corderos, la expiación del Cordero de Dios en la cruz del Calvario ha sido creada en el cielo, en la eternidad, antes de que sea creado el hombre a la imagen y semejanza de Dios. El programa pasado dejé acá, nosotros sin embargo que vivimos miles de años después de estos acontecimientos, porque nosotros estamos viviendo ahora 2000 años, 2025 años, pasado mucho tiempo de la expiación del Cordero de Dios, 2000 años y algo. No estuvimos ni cerca siquiera. Ellos contemplaron. Ahora yo puedo contemplar la escena por la revelación, y es como si estuviera viendo al Cordero de Dios, como si estuviera viendo los sacrificios en el Antiguo Testamento de cordero, becerro, cabrito, que apuntaban al verdadero sacrificio, a la expiación del Cordero de Dios, del Cordero del hombre, de Dios que se hizo hombre en la persona de Jesús. Entonces nosotros, sin embargo, que vivimos miles de años después de estos acontecimientos y que no hemos sido educados en el ritual mosaico de las expiaciones, de las proposiciones, de los sacrificios. No hemos sido educados en eso, no hemos sido judíos, no somos judíos, ni lo seremos, somos gentiles, hijos de Dios. Que no hemos sido educados en el ritual mosaico, donde ellos fueron instruidos. Necesitamos estudiar la teología, por así decirlo, por lo cual Israel aprendió a deletrear el gran mensaje, redención por medio de sacrificio expiatorio. Lo aprendió en el Antiguo Testamento sacrificando cordero y la sangre poniendo en los dinteles para escapar de la muerte.
De esta manera se justifica esta sesión respecto del origen, historia, naturaleza y eficacia del sacrificio del Antiguo Testamento. Leo de vuelta. De esta manera se justifica esta sección respecto del origen, historia, naturaleza y eficacia del sacrificio del Antiguo Testamento. La conozco de memoria, como si viera aquellos corderos sacrificados, como si viera aquellos becerros corderos sacrificados que eran traídos con una cadena atado con una viola para llegar al altar y ser sacrificado. El Cordero de Dios, como dice Isaías, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y no abrió su boca mientras lo sacrificaban. Se entregó, se dio, porque Él era el verdadero sacrificio, la verdadera expiación para salvarnos a todos, los de antes, los de ahora y los que vendrán. El origen del sacrificio, ordenado en el cielo. ¿Por qué? Porque no había nada en la tierra fuera del cielo. Solo estaba el trino y único Dios en la casa de oro, en el paraíso, en su autoexistencia, y Él programó ahí el programa de la expiación de la creación. Dios, qué escena, qué gran escena. Pastor, parece que no sale su voz. El origen del sacrificio, ordenado en el cielo. La expiación no fue un expediente tardío o pensamiento de último momento de parte de Dios. Leo de vuelta este concepto. Ordenado en el cielo, creado en el cielo, el programa de creación del universo, del hombre y de la salvación del hombre, porque se pierde el hombre desobedeciente. La expiación no fue un expediente tardío, fue programado en el cielo antes de que se llevara a cabo en la realidad de aquellos becerros y del Cordero de Dios. Eso fue la realidad. Dice así, o pensamiento de último momento de parte de Dios. No. Todo al instante, al unísono. Dios no se olvida de detalle, ni adelanta ni atrás, es perfecto. Él es nuestro Dios. Por eso Él es Dios, porque es perfecto. Nosotros a veces nos equivocamos con Él en el concepto, en el criterio, en el argumento. Pero la Biblia nos revela su perfección, su aspecto, su imagen y semejanza, su autoexistencia. Tiene ojo, tiene boca, oído, tiene brazo, tiene pierna. Está sentado en el trono y el Hijo al lado. Dije recién, nosotros lejos de ese argumento, lejos del sacrificio de Cristo inclusive. Nosotros que vivimos miles de años, 2000 y pico de años después de estos acontecimientos, y miles de años de los sacrificios de los corderos, no hemos visto tampoco eso, pero quedaron registrados para enseñarnos el misterio de la expiación, del amor de Dios, de la grandeza de Dios. El origen del sacrificio ordenado en el cielo.
La expiación no fue un expediente tardío pensamiento. De último, no me olvidé, me acordé ahora, como nosotros. No. La caída del hombre no tomó a Dios por sorpresa. No. Como a nosotros nos acontece cosas así. Acontecimientos que nos caen por sorpresa, nos sorprenden. No, algunos que nos hacen gozar, otros que nos entristecen. A Dios la caída del hombre, Él sabía, y aún sabiendo lo creó, porque era la única forma, la única manera de tener muchos hijos y muchas hijas. No es un error ni una equivocación. Vuelvo a repetir, el argumento es porque Dios no creó un Adán Dios, creó un Adán hombre, que por el sacrificio y la expiación fuimos regenerados en Cristo, nacidos de nuevo y hechos a la imagen y semejanza de Dios. Nacimos, nos regeneró, nos hizo nacer de nuevo, nos divinizó, nos eternizó, nos glorificó. Tenemos un nombre nuevo y un lugar en el cielo, en el seno de Abraham. ¡Qué maravilla! ¡Qué gloria! Y cada día esperamos eso. Y mientras le esperamos, le alabamos, le adoramos, nos rendimos. Expiación. Dios mío, qué grande esta materia. La caída del hombre no tomó a Dios por sorpresa, ni necesitó pases parándose para remediarlo. No necesitó tiempo. La caída del hombre no tomó por sorpresa a Dios. La caída del arcángel no tomó por sorpresa a Dios, que se convirtió en diablo, serpiente antigua. Nada, él sabía. Por él es Dios. Nosotros somos hombres, y como hombres no alcanzamos a entender, a comprender la Trinidad, la grandeza, el misterio del plan, del programa, del proyecto. Cada vez me gozo más, me regocijo. Y cada vez quiero humillarme más y rendirme más. Porque es de la única manera que Él me puede revelar lo que está revelado en la palabra. Cuando yo me quebranto, cuando yo me humillo, cuando reconozco mis limitaciones, mis imperfecciones, cuando reconozco mi vanidad, mi yo. De la misma manera que una máquina es concebida en la mente del inventor antes de ser construido. El inventor del tractor, el inventor de los automóviles, ha sido primera creada en sus mentes, en su conocimiento, en su imaginación. Primero fue creada y luego la ejecutó. Así dice esta materia. Así que entonces, antes de la creación del mundo, aquel que sabe el día, el fin después desde el comienzo, él sabe, qué grande esto. Él sabe el fin del comienzo, cuando el fin es lo último, ¿no? Sí. Y el comienzo es el principio. Pero qué grande que es Dios. Así. Él sabe el fin antes del comienzo. Y es toda creación de Él. Es Dios, es Dios. Qué bueno que es Dios, qué grande. Así entonces, la materia de la expiación. Aquel que sabe el fin desde el comienzo, hizo provisión o tomó medida para la redención del hombre. Antes de la enfermedad, el remedio.
Él antes de la enfermedad ya tenía el remedio. Amén. Qué sabio, ¿no? Y sí, es Dios. Antes de la caída ya tenía la solución de levantarlo al hombre caído. Por eso es grande. Y debemos gozarnos y regocijarnos. Y todo lo que hagamos hay que hacerlo con gozo, con alegría, con entusiasmo. No con tristeza, no con amargura. De la misma manera que una máquina es concebida en la mente del inventor antes de ser construida, así también la expiación residía en la mente y en los propósitos de Dios. Ya lo tenía concebida la expiación, la redención en su mente, en su programa, antes de ejecutarla. Qué grande que es Dios, qué tremendo que es Dios. Antes de su verdadera realización. Esta verdad por las Sagradas Escrituras, esta verdad que estoy leyendo, se describe a Jesús como el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Antes de nacer Jesús ya fue muerto. ¿Sabía eso usted? No, no sabía. Antes de nacer Jesús, como el hijo de María, ya fue muerto en el programa de Dios. Y ya fue justamente muerto en el programa de Dios. Fue muerto y resucitado. De Dios. Vio lo que es conocer la Escritura. Amén. La revelación. La revelación. Todo está revelado en la Escritura. Vuelvo a repetirle el argumento. Esta verdad de las Sagradas Escrituras se describe a Jesús como el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Ya fue muerto antes del principio del mundo, antes que Él diga, sean los cielos y la tierra, antes de que Él criara a los ángeles. Ya Jesús, el Cordero de Dios, ya existía, la expiación ya existía, porque Dios sabía que Él iba a crear al hombre y se iba a perder. De esa manera hay que conocerlo a Dios para engrandecerlo, para reverenciarlo. El cual fue muerto desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8 tenemos, Luciano, ¿puede ser? Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8. Tenían el papelito. Lo lee. No le, Luciano. ¿Lo encontraste? Sí, ahí dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. No estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahí está. ¿Cómo dicen? Por favor, me lo lees de vuelta. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿A quién la adoraron? ¿Una bestia o a la mujer? Un poquito adelante. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Sí, la adoraron, era la mujer, a la bestia. Bueno, entonces, así dice la Escritura, el Cordero Pascual era predestinado. Esta es una palabra que algunos no, predestinado, es preordenado, previa. Eso es predestinado. La previa ha sido esa, que Dios preparó todo y lo llevó a cabo. 13, hemos dicho 13:8. El Cordero Pascual era predestinado, preordenado,
en la eternidad para luego ser hecho una realidad. Él era predestinado varios días antes de ser muerto. Éxodo 12:3 también tiene alguien, si lo tienen ustedes. 8:10. No, Éxodo 12:3. El que lo tenga primero, por favor, no me haga perder tiempo. Amén. Para eso le había anotado. No, yo no lo tengo. No. Bien, seguimos entonces mientras. De igual manera, Cristo, el Cordero, sin mancha ni contaminación, había sido ya ordenado desde la redención del mundo, antes de la creación del mundo. Ya estaba en el programa, en el proyecto de Dios. 12:3. Éxodo 12:3 y 6. Dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino Cerca del micrófono. dice, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas de las cabras, y no guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Está bien. El cordero sin mancha ni contaminación había sido ya ordenado desde antes de la creación del mundo. Por eso recién le dije, él ya estaba crucificado en el programa de Dios. Ya estaba muerto en la cruz, en el programa, y resucitado al tercer día. Y después se llevó a cabo en la realidad hace 2000 años atrás. Es la grandeza, el poder de Dios. Amén. Es Dios, no hay nada improvisado por Dios. Amén. Sigue diciendo entonces, de igual manera, Cristo, el Cordero sin mancha ni contaminación, había sido ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, o sea, en el tiempo de Jesús, por amor a vosotros. Algunos vaya buscando 1 Pedro 1, 19 y 20, y otro Efesios, Tito 1, 2, y yo sigo leyendo. Por amor a vosotros. 1 Pedro 1, 19, 20. Adquirió para el hombre vida eterna, el Cordero de Dios. Adquirió para el hombre vida eterna que Dios permite, que Dios permitió antes de los tiempos de los siglos. Tito 1, 2. El que hubiera un grupo de personas santificadas por este sacrificio fue decretado antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Yo tengo 1 de Pedro aquí. Leemos. 1:2. ¿Sí? Elegidos según la presencia de Dios
Padre de santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracias y paz os sean multiplicadas. Dice Pedro 19, 1, 19, 20. Me han leído cruzar. Yo tengo Tito. Sí, lea Tito 1, 2. 1, 2, así dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Otra vez léamelo. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, Gloria a prometió Dios. desde antes del principio de los siglos. Dios que no miente. Amén. Bien, gracias a Dios. El que hubiere un cuerpo de persona santificada por estos sacrificios fue decretado antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Usted sabe que nosotros ya fuimos salvos antes de la fundación del mundo, antes de nacer, antes de que Adán fuera Adán. Ya era salvo, ya era salvado por la muerte de Cristo, que vendría como de Adán a Cristo, hay como 4000 años. Y ya Cristo ya murió antes y resucitó antes y ya eran redimidos, ya éramos salvos. Hay que entender la grandeza de Dios, la gloria de Dios, para saber adorarle y entenderle, para saber reverenciar. No es un arcángel, es verdaderamente un Dios eterno, grande, perfecto, autoexistente, increado. Ha programado todo desde ahí hasta el último, hasta este tiempo y hasta el final de la tribulación de milenio y hasta que un cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Gloria Él a es el Dios que amamos, que decimos amar, que decimos que adoramos, que oramos, que nos rendimos. Él sabe todo de nuestro corazón, de nuestra rendición. Efesios. Sí. Dice Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Qué bueno. Qué bueno. Me lo lees 2, 3 veces más, por favor. Dice el 4, según nos escogió en él antes. Bien lentito y dándole énfasis, ¿ves? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Gloria a Dios. Antes de la fundación del mundo, hermana, ya era salva. Amén. Aunque andabas por ahí, pero ya Dios te iba a traer acá. En algún momento me iba a traer. Así que, qué bueno, que vio lo que es expiación, vio lo que es la materia, conocer nuestro origen, nuestra salvación, redención. Aunque seamos un poco medio mediocre, medio rebeldones, medio limitado. ¿Qué me mira usted? Yo soy limitada, pastor. Y yo también. Pero amo a Dios porque me ama. Amén. Y amo la palabra porque me habla de Dios, de la grandeza, de la gloria, de cómo ya en la eternidad nos tenía en cuenta. Johnny, ya te tenía en cuenta ahí atrás de ese cajón. Efesios, Pedro les comunicó a los judíos que aunque por su ignorancia habían crucificado a Cristo con manos malvadas, no obstante había cumplido el plan eterno de Dios, puesto que había sido entregado por determinado y providencia de Dios. Hechos 2:23. Hechos 2:23. Mientras lo buscan, Pedro les comunicó a los judíos que aunque por su ignorancia, y muchas veces por nuestra ignorancia no conocemos a Dios, no adoramos como corresponde, no le somos fiel como debiéramos serle, que les es digno de que le seamos fiel. Vuelvo a leerle, Pedro les comunicó a los judíos
que aunque por su ignorancia, o sea, la ignorancia no es válida, habían crucificado a Cristo con manos malvadas, no obstante, habían cumplido el plan eterno de Dios. Dios los usó a esos malvados para cumplir el plan de Dios eterno, puesto que había sido entregado por determinado y providencia de Dios, determinado por Dios en la eternidad y por la providencia de Dios, por nosotros. Conozcámoslo a Dios. En nuestra oración, conozcámoslo a Dios, sintamos su presencia. Démosle el tiempo. Amén. Conozcámoslo, Él se hace sentir. Tenemos la ventaja, los apóstoles, los profetas de antes, caminaba Dios con ellos, caminaba el Espíritu Santo con ellos, pero no dentro de ellos. El Cordero de Dios, el que iba a expiar nuestros pecados, caminaba con Juan, con Pedro, con los apóstoles, no podía estar dentro de ellos. Y tenemos el privilegio, por la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, que se introduce y ahora Él camina dentro de nosotros. Amén. Camina con nosotros a donde vamos. Lo que hacemos, lo que pensamos. Por eso yo me estremezco. Por eso me quiero cada día rendir más, humillarme más, consagrarme más. Eso no quiere decir que me hace más santo que nadie, sino que puedo gozar, degustar la gloria de Dios. Amén. Ya vamos a ir terminando. ¿Qué dice el libro? Tengo Hechos 2. 2:33. Bien. Dice así: así que exaltado por la diestra de Dios exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Qué bueno, gracias, hermana. Amén. Pedro les comunicó a los judíos que aunque por su ignorancia, ahora yo no puedo decir ignoro, claro que ignoro muchas cosas, pero tengo la revelación, y si yo me humillo, si yo me rindo, le busco, me revela, me ilumina a mi interior. No me aparece un ángel ni 3 varones. El Espíritu Santo que está dentro mío, dentro suyo, le habla en forma silenciosa a su espíritu. Le habla la palabra que usted lee, porque esta palabra es el Espíritu Santo, es Dios. Le habla, por eso es importante comer la palabra. Por eso él dijo: el que come mi palabra, el que come mi carne y bebe mi sangre. Todo tiene que ver con la expiación. Comer es tener comunión con Él. Si no como y bebo su sangre, no tengo comunión con Él. Es interesante. Amén. Es evidente que el cristianismo no es una nueva religión. No es religión. Nunca ha sido una nueva religión el cristianismo, que comenzó hace 20 siglos con la venida del Espíritu Santo, sino es la manifestación histórica de un propósito eterno. Leo de vuelta. Es evidente que el cristianismo, que usted es cristiana, que usted ama el cristianismo y que viene de Cristo, el cristianismo, nunca ha sido una religión, nunca será una religión, sino no es una nueva religión que comenzó hace 20 siglos, no, sino la manifestación histórica de un propósito eterno en la eternidad. Se programó y se manifestó en el día de Pentecostés, con los 120, con el fuego, con el descenso, con que el Espíritu Santo se introdujo para caminar con ellos, andar con ellos. Entonces ahora yo debo caminar, andar en el Espíritu. Eso es lo que quiere decir.
si andáis en el Espíritu y no en la carne. Glorificad a Dios, porque vosotros sois templo del Espíritu Santo de Dios. Soy templo de Dios. Camina Él conmigo, está dentro mío. Entonces me hace sentir la manifestación de la presencia de Dios, del gozo de Dios, del perdón de Dios, de la vida eterna de Dios. Me hace sentir, conocer las escenas, la Trinidad. Me hace conocer la escena del Calvario, la más cruenta, pero la verdadera escena, la verdadera expiación del verdadero Cordero de Dios. Los otros eran tipos, él antitipos, él era el tipo, él era el Cordero de Dios, los otros eran corderos, becerros, de oveja, de cabra, de etcétera, etcétera. Pero el Cordero de Dios era el Cordero de Dios, enviado por Dios. Esto es expiación. Ojalá cuando escuchen esto se deleiten, comiencen a aprender a comer su carne y a beber su sangre. Esto quiere decir humillarse, entregarse, rendirse, quebrantarse, reverenciarle, adorarle, caminar, que la palabra se haga carne. Yo cada día le pido eso, Señor, que se haga carne, en mis huesos, en mis tuétanos, en mi médula, en mi cerebro, en mi mente, en mi conciencia, se haga carne. Si la palabra se hace carne en mí, es Dios que se hace carne en mí, es el Espíritu Santo, es la divinidad, la Trinidad que se hace carne. Y ya no soy yo, como dijo Pablo, ahora Cristo vive en mí, ya no vivo yo. Y lo que ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí mismo. Habíamos leído Hecho Hecho 2, 33. 33. Otro punto, instituido en la tierra, puesto que centenares de años transcurrieron antes de la consumación del sacrificio. Claro, centenares de años. Pasaron de la eternidad hasta que lo creó Adán, que hace 4.000 años, de Adán hasta Cristo, de Cristo hasta acá, 2.000 años y algo. Así que tenemos el hombre en la tierra, 6.000 años. La tierra tiene millones, el universo tiene millones, pero Adán, el hombre, y no hubo otra creación antes, ni habrá. No habrá otra mujer ni otro Adán, ya hubo el primero y falló, y hubo el segundo y no falló, y ese murió y venció a la muerte, ese cordero murió y venció al pecado y al diablo y nos dio su victoria para que nosotros gocemos de su victoria, de su poder instituido en la tierra. Puesto que centenares de años transcurrieron antes de la consumación del sacrificio, transcurrieron muchos años, de la eternidad hasta la creación. Eso no se sabe, los siglos que pasaron de la creación, antes de crear al universo, ya estaba antes de todo eso, del universo, de los cielos, la tierra y de los ángeles, ya estaba programado este programa de expiación, la muerte y la resurrección. Esto es grande. Esto es gloria. Amén. Esto es Dios. Esto es expiación. Esto es revelación. Esto es vida divina que debo gozar, que debo gloriarme, que vale la pena cargar la cruz y morir a los deleites y a la frivolidad y a la mediocridad y a todo argumento, y humillarme y rendirme y quebrarme, morir a mi yo, invertir mi vida en el Evangelio hasta que me muera, hasta que Él me lleve. Ya tengo un lugar, ya tenemos todo un lugar. Di la vuelta a la hoja, ¿ustedes me vieron? Sí, di la vuelta. Así le leo. Instituido en la tierra, puesto que
que centenares de años transcurrieron antes de la consumación, claro, siglos y siglos. Hasta Adán, siglos y siglos. Y de Adán hasta Cristo, 4000 años. Y de Cristo hasta aquí, hasta nosotros, en Moriah, el nacer de nuevo, con la salvación, la divinización, por más que te equivoques, por más que no le seamos fiel, que debemos ser fiel, por más mediocre que seamos, pero que reconocemos eso, tenemos que reconocer y humillarnos y buscarle para tener comunión con Él, para honrarle con obediencia, con fervor, para reverenciarle. Acá, en la casa, en la familia, donde vayamos, donde nos encontremos. Ya voy terminando. Hombre pecador, hacer mientras tanto desde el camino, desde el comienzo, Dios ordenó una institución que prefigurara el sacrificio y asimismo se convirtió en un medio de la gracia para el arrepentimiento o arrepentimiento y creyente. No nos referimos a los sacrificios de animales, una de las más antiguas de las instituciones humanas, el sacrificio de los animales. Dios ya en el comienzo, cuando Adán pecó, sacrificó un cordero. Ya había cordero, había oveja, cabra y había animales. Y Adán quedó sucio y desnudo por su desobediencia. Desnudo, avergonzado, humillado. No tenía ropa. Procuró de tapar su vergüenza, su intimidad con hoja de palmeras hizo pollera, como se hacen ahora. Y Dios sacrificó un cordero, un animal, y le hizo pieles, vestiduras de pieles y los cubrió. Ese cordero era tipo y figura del cordero de Dios, que Dios sacrificaría por nosotros para cubrirnos con la nueva vestidura de santidad, de la sangre que nos cubre, de la santidad que nos cubre, de la vida espiritual que nos cubre, que nos protege, que nos cuida. Dios es nuestro amparo y fortaleza en la tribulación, nuestro pronto auxilio. Dios es mi amparo y fortaleza. Ya voy terminando. Expiación. Esto es la materia de la expiación. Desde el comienzo Dios ordenó una institución que prefigurara el sacrificio y asimismo se convirtió en un medio de la gracia para el arrepentimiento o arrepentimiento y creyente. Nos convirtiéramos en creyentes. Nos referimos a los sacrificios de animales, una de las más antiguas de las instituciones. Ya le digo, Jesús, Dios sacrificó el cordero primero que todo, y era un tipo del cordero que Él iba a sacrificar en la cruz. Ya estaba en el programa. La primera mención de un animal sacrificado ocurre en el 3er capítulo del Génesis. Nuestros primeros padres, después de haber pecado, tuvieron conciencia de su desnudez a taparse. Estaban desnudos, pero como no había pecado, el pecado no los avergonzaba, porque no habían pecado. Pero cuando el pecado entra, vergüenza. Y hoy si el pecado rige mi vida, algún pecado me desnuda. Y solo la sangre me lava y me limpia.
La mención entonces ocurre en el tercer capítulo de Génesis, capítulo 3. Nuestros primeros padres, después de haber pecado, tuvieron conciencia. La conciencia remuerde cuando uno no está bien. Ella nos advierte, la conciencia, que no estoy correcto, que no pienso bien, que no reflexiono bien y no me deja dormir hasta que me arrepiento. Y si no me arrepiento, mi conciencia se cauteriza, se hace cicatriz insensible. Expiación, es renovación, es restauración, es regeneración, es sanación del alma, del espíritu, del corazón, de la mente. Tuvieron conciencia de su desnudez física, la cual era indicio exterior de la desnudez de la conciencia. La conciencia queda desnuda. Expiación. Quisiéramos agradecerle al Padre por medio del Cordero de Dios, por esta palabra, por esta expiación, materia de la expiación. Voy a dejarle, hermanos, a ustedes cada uno que terminen con una cortita reflexión y oración y agradeciéndole a Dios. Luciano, por favor. Bueno, le agradezco primeramente a Dios por Jesucristo, que se ha dado a sí mismo, y el tema tan profundo, ¿no?, de la expiación, la ofrenda que fue nuestro amado Jesucristo. Y gracias por medio de Él, que Él nos ha limpiado de todo pecado y que podemos tener un arrepentimiento. Amén. Y con la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Gracias Amén. a Dios. Amén. Sigan, hermana. A veces como que uno toma las cosas muy a la ligera, no profundiza la palabra, ¿no? Y yo estoy agradecida por este tiempo, que si bien el pastor siempre en sus prédicas nos está enseñando, pero ahora tenemos el tiempo de profundizar su palabra, y es como que me llena el alma, me regocijo, porque estoy entendiendo, estoy aprendiendo, y me alegra que ustedes del otro lado puedan participar con nosotros y poder aprender también. Amén. Lo mismo para mí. A mí me llena la enseñanza, las explicaciones que da nuestro siervo de Dios, agradecida a Él, porque también profundiza la palabra que nos llena el alma, el corazón, y nos hace regocijar. Agradecida al Señor por su vida también, porque Él tiene esa enseñanza, esa lucidez en el corazón, en la mente, para poder explicar la palabra y para poder profundizar esa enseñanza que nos da. Por eso agradezco al Señor por su vida, y que el Señor le siga bendiciendo grandemente en esta noche. Primer Amén. programa de expiación, ¿no? Segundo programa, perdón. Bueno, agradecemos a Dios porque nos ha permitido, y he orado para que nos llueva fuerte y Dios me ha respondido. Gracias porque al Señor. me hizo recordar que Él reprendió la tormenta, ya los que estaban asustados, el viento y todas esas cosas, y un día, y Él dormía tranquilo, porque Dios nunca está intranquilo. Nosotros sí. Y reprendió y se hizo la bonanza. Entonces yo le digo: Señor, yo no voy a reprender que se haga la bonanza. Tú eres el que controla la naturaleza, el tiempo, la furia y todo. Así que descanso en ti, te pido, para que no nos vuelen el techo de las casitas humildes en 22 de enero, en otros lados. Y gracias a Dios ha calmado la tormenta. Amén. Así que nos despedimos. Ale, Dios te bendiga. Johnny, hasta el próximo jueves.
Noemí, Bendiciones para todos y que tengan un buen descanso. Luciano, Nos vemos Dios la te próxima bendiga. semana. Amén, Dios los bendiga. gracias Padre, oramos dándote las gracias por este programa, Dios mío, segundo programa de expiación. Dios mío, ojalá que la palabra que es lámpara y lumbrera, que es más penetrante que toda espada de dos filos, como dijo Jesús, las palabras que os he hablado son de espíritu y vida, y la palabra se haga carne en los hijos, en las hijas de Dios, en todos nosotros. Gracias, Padre, por las visitas, los oyentes, los que se adhieren a este programa de la Iglesia Moriah. Un abrazo, Dios los bendiga, hasta el próximo jueves. Amén Bendiciones y para amén. todos. Nacer de nuevo, nacer de nuevo. Programa teológico, producido por la Iglesia Evangélica Misionera Moriah, de Ciudad Evita, barrio 22 de enero de La Matanza. Nacer de nuevo, todos los jueves, 20 horas. Streaming teológico, conduce Pastor Domingo Córdoba. Acompañan Emiliana Ayala, Noemí Solveira y Luciano Pared. Nacer de nuevo, nacer de nuevo, nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Oh, amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podría contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar cuando